Buenos días, querida familia de la Iglesia Aire para la Vida. El día de hoy me da gusto de transmitir esta predicación desde un lugar distinto a las locaciones de nuestra amada iglesia allá en Quito. Estoy en algún lugar de la hermosa ciudad de Cancún, transmitiéndoles en medio de un hermoso parquecito. Y en este lugar uno puede encontrar algunas cosas distintas y van probablemente a mirar que pasan personas detrás mío, pueden escuchar de pronto pajaritos cantando o carros cruzando. Y una de las cosas que conversando aquí con la asistente de sonido y grabación, me decía, pero es que van a haber personas que interrumpan, o van a haber perros y van a haber carros pasando para esta predicación o para esta grabación. Y es justamente de lo que quiero hablarles. Cuando uno se enfrenta a los avatares del destino, cuando uno va a llegar a una ruta o quiere llegar a una ciudad, uno se enfrenta al camino y el camino uno anhelaría que sea una recta larga y ojalá de un rato al otro llegar e inmediatamente estar en el lugar que uno quisiera estar. Pero la vida no es así. Los caminos para llegar a los distintos lugares en donde nos podemos encontrar o necesitamos llegar para trabajar, para hacer cosas, tienen distintas curvas que nos hacen muchas veces el camino un poco complicado. Hay algunas que son mucho más pronunciadas, otras que son sorpresivas, aparecen mientras estábamos en una recta y de pronto aparece una curva y en medio de la curva probablemente aparecen alguna sorpresa. A veces se cruza un animalito, otras veces se cruza un tráiler, un camión, un bus, otras veces hay personas que están rebasando en lugar que no deberían. Y eso hace que nosotros cambiemos de actitud frente a lo que nos toca vivir en la vida, a lo que nos toca vivir en los caminos. Cuán importante, mi querida familia de la Iglesia Aire para la Vida, es la actitud frente a las curvas del camino. De eso es que les quiero hoy hablar. Mi actitud frente a las curvas del camino. Cuán fácilmente podemos perder de vista el norte, el objetivo, y muchas veces no alcanzar a llegar a la meta cuando por efecto de estas curvas del camino no estamos preparados para enfrentarlas. ¿Qué es lo que usted vive cuando se encuentra con las curvas del camino? Mi actitud frente a las curvas del camino va a determinar que yo pueda llegar y alcanzar la meta por la cual yo estoy enrumbándome en ese camino. Probablemente usted en este instante tiene objetivos en la vida, quiere llegar a ser un profesional, quiere llegar a tener su casa, algunos quieren llegar a tener trabajo, otros quieren llegar a la casa y descansar porque están hastiados del trabajo, distintos objetivos. Una de las cosas que, repito, no nos agradan a nadie es cuando nosotros tenemos ya en mente, en la cabeza, un objetivo y una meta y pasan cosas que nos sacan de ese propósito de llegar a la meta. Una de las cosas que más a mí me sacan de mi buena actitud es cuando estoy yendo a casa después de un día agotador de trabajo, de cosas y actividades que he tenido, y lo único que quiero es llegar a la casa, acostarme, prender la televisión y distraerme y dormirme. Y muchas veces llego a casa y me encuentro con algunas sorpresas, algunas cosas que faltaron de hacer, otras que me equivoqué y otras que de pronto sin darnos cuenta sucedieron. Y en lugar de poder yo ponerme a descansar, lo que me piden es más esfuerzo. ¿Cuál es la actitud que usted toma en la vida para poder enfrentar las curvas del camino? Hay dos cosas importantes que quiero hablarles en este día. La primera es el ambiente en el que nos vamos a mover cuando tenemos objetivos en la vida. Los cristianos siempre vamos a estar con un problema de ambiente, porque en su generalidad el mundo no está a favor de los cristianos. En este tiempo ha empezado, y en algunos, digamos así, ambientes teológicos hemos empezado a conversar sobre la persecución que ya se está dando al cristiano. Si antes el cristiano era perseguido, ahora probablemente hay un
proceso de mayor notoriedad en cuanto a las formas en cómo el cristiano es perseguido. Algunos ya son muy de frente. En el caso, les había dicho yo algunos días atrás que un pastor estuvo predicando en Estados Unidos en un lugar público y antes eso no era problema, no era novedad, pero ahora por las distintas corrientes que el mundo está tomando, el predicar en Estados Unidos algo directo a las cosas que suceden es un ataque muchas veces considerado delito de odio. Lo que antes llamábamos cosas malas, ahora se llaman cosas que debemos tolerar, que debemos ser tolerantes, porque no está bien que nos vayamos en contra de lo que antes nosotros llamábamos malo, porque nos tildan de odiadores, de personas que no estamos siendo tolerantes y salimos de aquello que es la norma que el mundo está poniendo. Y este pastor estuvo predicando en un parque, y estuvo predicando alguna cosa, algún mensaje de la palabra, sencillo. Llegó un grupo de personas y le dijeron que él estaba diciendo cosas en contra de lo que ellos tenían como creencia y acusaron a este pastor y los policías, sin mediar ningún otro tipo de forma legal de comprobar qué estaba pasando, simplemente lo arrestaron y lo llevaron preso. ¿Cómo usted se enfrenta a las distintas curvas en las que la vida le pone cuando usted, siendo cristiano, tiene que andar en propósitos y vivencias distintas a lo que el mundo está pidiendo? Y ahí es donde viene este primer punto que quería yo contarles o meditar, en donde les voy a pedir que meditemos. Hay un punto entonces en donde los cristianos, y hablo en este caso a los cristianos, aunque esto también se puede tomar como una opción para aquellas personas que nos ven y que dicen no soy cristiano. Este punto se llama el ambiente. Usted puede tener un ambiente aparentemente bueno, pero en cualquier momento puede venir cosas que le sacan de ese ambiente confortable, bonito, en paz. Justamente estaba preparándome para la predicación y vine yo al parque para chequear dónde yo podía tener esta etapa de predicación para que tuviera las menores interrupciones posibles. Lamentablemente salió un señor bravísimo y me mandó al pan. Yo, ¿qué pasó? Yo, ¿qué le hice? Y lanzó una funda plástica que estaba escrito ahí con unas cosas, unas basuras, que parece que le lanzaron a la casa. Y este señor pensó que yo le lancé a la casa. Aparentemente alguien que le puso algún mensaje no agradable, el señor vino y me reclamó. Y dije yo, ¿pero yo qué hice? Y yo no tengo nada que ver con eso, caballero, o sea, ¿de qué me está hablando? Le dije yo, no tengo nada que ver con eso, ¿de qué me está hablando? El señor como que cambió y medio entendió, entonces cambió de actitud. Pero, y el ambiente en donde yo estaba se dañó. Y no era el lugar en donde yo pensé que podía predicar, porque aquí no hay mucha gente, es poquito, las casas están cerradas, no hay gente que de pronto pueda ocasionar algún inconveniente. Sin embargo, lo que yo tenía en mente no sucedió así y me cambió el ambiente. ¿Cómo el ambiente puede pasar a ser algo preponderante en su vida? Y a su alrededor pueden suceder cosas que probablemente no le van a gustar y que pueden marcar el que siga o no siga en el camino que usted ha diseñado para su vida. Muchas veces el ambiente nos rompe con aquello que teníamos como planes y propósitos. Y ese punto es crucial para la vida del cristiano. No podemos sentir confianza cuando el ambiente, entre paréntesis, no es el que nos gusta. Nos cuesta sentir un lugar confiable o que sea confiable cuando el ambiente se volvió tenso, se volvió molesto, la gente está con mala actitud. Ese ambiente no es el agradable y sin embargo es un ambiente en donde tenemos que movernos y en donde probablemente nos quedemos largo rato. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta respecto del ambiente es que usted no decide qué va a pasar con el ambiente. Usted no decide. El ambiente se mueve sin pedirle autorización. Usted puede tener todo lo mejor a su alrededor y haber programado y planificado todo, pero cualquier momento, todo lo que usted planificó puede volverse nada.
Yo pensé que en estas horas que estoy haciendo la grabación para poderles predicar a ustedes, no iba a tener mucho problema porque hay poca gente aquí en el parque. Pero salió este señor y casi me saca de mis casillas, y el pastor de lo manso casi termina siendo menso, porque iba a reaccionar igual que la persona que me atacó verbalmente. Pero el ambiente no depende de usted. El ambiente nos hace sentir confianza a pesar de que usted no decida si ese ambiente es lo mejor o no. El que usted tenga, o sea, una persona que confía en este lugar en donde aparentemente usted tiene que desarrollar su vida, su trabajo, su proyección, muchas veces no depende de usted, pero usted tiene que aceptar que el ambiente no es algo que lo mueve a usted. Y después del ambiente viene algo en lo que vamos a meditar un poco más detenidamente. Frente a las cosas que no tenemos nosotros control, viene una palabra que en esa sí, tengo que decirlo así, aunque un poco estoy matando el tema, en esa sí tenemos nosotros que tener el control. Se llama actitud. Usted puede no tener control del ambiente, pero usted puede sí tener el control de su actitud frente al ambiente. Y ahí debo yo leer un pasaje de la Biblia que ya lo hemos predicado algunas veces y que tiene que ver con lo que nosotros tenemos como decisión frente al ambiente y ponemos una actitud adecuada o inadecuada que depende no de los demás, no del ambiente, sino de usted y de mí. Individualmente, de usted, ante las cosas que pueden pasarle, ante las curvas del camino que pueden aparecer, usted decide si las toma velozmente y se aloca y termina chocando, o si las toma con tranquilidad y puede pasar esa curva sin mayores novedades. Todo está en su actitud y cómo usted la toma. Permítanme basar este punto de nuestra predicación en Romanos 12, 1 al 3. Voy a permitirme leerles, por favor. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes con sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no nacional, culto racional, es decir, el culto que con inteligencia tenemos que darle a Dios. Este es el ambiente en que nos vamos a mover nosotros. Nosotros decidimos presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, en un culto vivo, santo y agradable a Dios. Yo podía haber reaccionado muy mal con este señor y terminar probablemente hasta en puñetes, pero decidí no ir más allá, sino de decirle, yo no fui. El señor se calmó, el señor se entró, de lo agresivo que estaba, se dio la vuelta y fue a su casa. ¿Qué culto usted está dando a los demás? ¿O qué es lo que usted está dando a su ambiente para que el ambiente no se vuelva algo tenso, molesto y sea algo mejor? Es increíble, pero dependiendo de su actitud, de cómo usted enfrente la curva del destino, la curva del camino, su ambiente va a estar mejor o peor. Las personas que tienen una actitud violenta, irascible, lo único que logran es violentar más todavía el ambiente. Pero las personas, y eso dice la palabra de Dios, la respuesta mansa aplaca la ira, las personas que responden a un ambiente violento, no con violencia, sino con paz, cambian el ambiente. Y es otra la forma en cómo se puede enfrentar la vida. Primera cosa, entonces, debemos presentarnos nosotros delante del ambiente con lo que Dios nos dice. Estar con vida, es decir, generar vida, no generar muerte, no generar violencia que termine en muerte, sino generar vida. Lo segundo nos dice que debemos presentarnos en santidad. Qué difícil es eso. Ser santos, es decir, ser apartados para Dios, no es algo sencillo. No es solamente de palabras. Muchas veces Dios nos pide que tengamos una actitud santa, es decir, no cayendo en el pecado todos los días y a cada instante. Cualquier momento. Así, rápido como el raspar un fósforo y que se encienda, puede cambiar nuestra vida dependiendo de cómo está nuestra actitud. Si su actitud es de paz, si su actitud no es de violencia,
Así usted puede estar viviendo un montón de cosas difíciles. Si usted está en santidad de Dios, seguramente su actitud va a aportar para que el ambiente sea santo. Ahora, no es fácil, pero eso nos dice el Señor. La otra cosa que nos recomienda es que sea un culto agradable a Dios, es decir, que se mantenga conforme a los parámetros que Dios da, es decir, en los principios de Dios. Si usted va a reaccionar o si usted va a accionar en el ambiente en que él se mueve, sea su trabajo, sea la iglesia, sea el camino, sea en una conversación sencilla, o sea en cualquier lugar, siendo alguien que aporta con algo bueno para el ambiente va a mejorar y usted va a estar más en paz. Pero eso es lo que nos pide el Señor, porque es algo racional, que tiene que ver con el raciocinio, con el pensamiento, con la conciencia, con que utilicemos más nuestro cerebro que nuestras hormonas, que utilicemos más nuestro cerebro que nuestros impulsos. Cuando usted quiera reaccionar mal, utilice su cerebro, más que su impulso. Las hormonas muchas veces cuando alguien le agrede, lo que inmediatamente quiere hacer es agredir. Pero el culto racional o la vida racional es, primero piensa antes de reaccionar. Porque si no reaccionas adecuadamente, en lugar de mejorar el asunto, vas a empeorar el asunto. Frente a esta realidad, Dios nos está pidiendo aquí en su palabra que actuemos primero utilizando el cerebro antes que nuestras hormonas o nuestro hígado, porque muchas veces por efecto de las emociones que tenemos por dentro, cuando el corazón está con un montón de cosas, nuestra actitud cambia y en lugar de ser racional, es decir, pensante antes de utilizar violencias, antes de utilizar algún tipo de reacción que viene desde otro lado que no sea el cerebro, muchas veces terminamos haciendo daño a otras personas. Frente a esto, en este punto de la actitud necesitamos meditar en dos cosas. Y permítanme leerles el segundo versículo. No os conforméis, según dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si puedo utilizar un poquito de paráfrasis, la palabra de Dios nos insta aquí a que cambiemos nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera de vivir. Cambia tu manera de pensar, es decir, tu pensamiento, tu cerebro, las cosas que tienes como esquemas mentales, como paradigmas en tu cerebro, no siempre son las mejores y las adecuadas. Para que tengas una mejor actitud frente a la vida, para que puedas encontrar que las curvas del camino pueden ser mejor tomadas y no que ellas te tomen a ti y terminen destrozándote, tú debes aprender a tener un tipo de actitud diferente que tiene que ver con la cabeza. Cambia tu manera de pensar para que entonces cambie tu manera de vivir. Y el momento de cambiar nuestra manera de pensar está diciendo cambia de actitud frente a aquellas cosas que ya tenías en mente como algo normal. Cambia tu actitud. Tiene que ver entonces con estas dos cosas que les voy a decir. Dos frases que quiero que ustedes mediten. La primera, yo elijo mi actitud. Yo soy el que elige la actitud que voy a tener frente a la curva del destino. Si yo estoy caminando en una carretera larga, y ahora aquí en México y otras veces en Estados Unidos, me ha tocado manejar en carreteras que tienen 10, 15, 20, 30, 100 kilómetros de largo en recta. Y uno muchas veces está manejando en recta y dele, se aburre, uno empieza como a darle sueño y sin darse cuenta ha caminado muchísimo y en un momento dado, ¡zas!, sorpresivamente aparece una curva a la cual uno tiene que enfrentarse sin estar preparado. La palabra de Dios nos insta en este instante a que seamos nosotros los que con el entendimiento enfrentemos las cosas y no alocadamente, como solía decir mi abuelita. Estás enfrentando las cosas alocadamente, como gallina culeca. Sí, está bien que fue de sorpresa, está bien que nos sacó de nuestra zona de confort. Estábamos manejando 100 kilómetros en recta y de pronto una curva que no estaba programada nos revienta con todo el plan que teníamos y nos saca de nuestra zona de confort. Mis amados,
Hermanos y familia de la Iglesia Aire para la vida siempre se compone de curvas y rectas. Y hay veces que tenemos largas rectas, en donde hasta nos olvidamos de Dios diciendo, pero es una recta, que voy a estar aquí orando para que el Señor me ayude. Esto es algo también, que no hay problema, lo manejo yo. Cuando entramos en ese tipo de actitud, en donde Dios no es nuestra primera opción, seguramente lo que nos vamos a encontrar es que en la primera curva que no está programada de nuestra vida, nos vamos a entrar en un plano de desastre porque no supimos cómo enfrentarle a esa curva sin que nosotros, entre paréntesis, desconfiando de Dios o olvidándonos de Dios, nos hayamos preparado para enfrentar eso. Dios es el que conoce el camino futuro. Dios es el que conoce mi pasado. Dios es el que conoce mi realidad presente. Y sabe si adelante de mi camino hay una curva complicada. Frente a este tipo de cosas, cuando hay curvas que en el camino aparecen, usted es quien elige con qué actitud va a tomarlo. Hay veces que nos ha tocado pasar por situaciones tristes, difíciles, complicadas. Y uno dice, pero ¿y cómo enfrentar esto? Algunas personas les he contado respecto de nuestro testimonio de vida, cuando mi esposa, mi hija, mi hijo estaban muriéndose, y algunos me dicen, pero ¿y cómo lograste enfrentar eso? Y hay veces que yo tengo que decirles, no sé, francamente no sé cómo enfrenté eso. Lo único que sé es que en ese instante, en esa curva de la vida que me tocó vivir a mí, el único que me sostuvo en esa curva de la vida fue Dios, nadie más. Porque las cosas se salieron de tal manera de lo normal, mi esposa muriendo, mi hija muriendo, mi hijo muriendo, no tenía yo capacidad de control sobre eso, y el único que me sostuvo en esa curva de la vida fue mi Señor. Frente a esto yo elegí confiar en Él. Mi actitud fue, Señor, no puedo hacer nada, yo no soy médico, no puedo reaccionar, no tengo dinero siquiera para accionar en alguna forma con mis 3 familiares que estaban muriendo. Lo único que puedo hacer ahora es confiar en ti. Y mi actitud fue de paz. Dijo, Señor, no tengo otra opción. Tú eres quien decides si cumples la promesa que me hiciste. Tu promesa fue vida para los 3. Si tú cumples, amén. Y si tú no cumples, la decisión de quién vive y quién muere no es mía, es tuya, Señor. Y entregué mi carga, mi miedo, mi angustia, mi desesperación, no a mi hígado, no a mis riñones para enojarme con Dios, sino a mi cerebro. Y dije, yo no puedo con esto. Es imposible que yo tenga capacidad para esto. Es Dios el único que puede ayudarme en esto. Entonces, mi camino adquirió paz. Y la actitud mía fue de paz frente a las personas que venían para decirme, ¿y cómo está Mónica? ¿Y cómo está Andrea? ¿Y cómo está Isaac? Y les contaba y les decía, pero tranquilo, Dios está en control. Y las personas, en lugar de darme ánimo, pues se ponían a llorar como decía, Marquitos, pero ¿por qué? Y yo tranquilo, decía, tranquilo, cálmate, no hay problema. Dios está en control, los va a sacar de aquí. Elegí esperar en Él, con paz, sin enojarme contra Él. Porque muchas veces, por efecto de no utilizar esta actitud de tener nuestra mente puesta en la paz de Dios, lo que hacemos es enojarnos con Él, molestarnos con Él, desconfiar de Él y alejarnos de Él. Cuando alguna vez en la vida usted tenga una curva de la cual no sabe que había y que le está sacando del camino, cuidado, no se enoje con Dios. Cambie de actitud, arrodíllese y póngase lo que siempre les hemos enseñado y nos ha enseñado Dios a nosotros. Póngase de rodillas frente a Dios, porque estando de rodillas frente a Dios, usted va a estar de pie frente a las circunstancias. Aquellos que están de rodillas frente a Dios siempre estarán de pie frente a las personas y frente a las circunstancias. Las circunstancias y el medio ambiente no nos hunden cuando Dios está de nuestro lado y nosotros estamos de rodillas sostenidos de su mano. La segunda cosa que tengo que pedirles que mediten en cuanto a la actitud es: soy el dueño de lo que siento. Yo soy el dueño de lo que siento. Yo mismo soy el dueño y yo puedo decir que no sigo, que sí sigo con lo que siento. Si usted está enojado, usted es el dueño de ese sentimiento. Si usted está en paz, usted es el dueño de ese sentimiento. Si usted está feliz, usted es el dueño de ese sentimiento.
Ese sentimiento no lo controla usted controla el sentimiento. Estar enojado es algo que usted puede decidir y decir, no más, no quiero estar más enojado. No perdonar es algo que usted puede decidir, no sigo más con esto, porque sus sentimientos son propiedad suya y usted elige cómo estar frente a las curvas de la vida. Si usted elige ser el dueño, si usted decide que usted es el dueño de lo que siente, entonces usted también puede decidir cambiar su vida y la vida de los demás si cambia su actitud frente a estas curvas del camino. Usted decide si quiere cambiar de actitud y al hacerlo usted puede cambiar su vida o puede cambiar la vida de los que están a su alrededor. Usted decide hacerlo. Frente a esto, lo único que nos mantiene y nos sostiene en la vida es lo que el Señor nos habla. En Mateo 5:13. Permítanme llegar a Mateo 5:13 y leerles lo que allí dice. Alguna vez predicamos esto porque muchas personas cuando leen este versículo probablemente no alcanzan a dimensionar lo que significa este hermoso versículo. Mateo 5:13 dice lo siguiente. Un momento, estoy en Marcos. Siempre me llama la atención mi nombre mismo. Voy a llegar a Mateo 5, versículo 13. Dice lo siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. Usted y yo somos la sal de esta tierra. Los cristianos somos los que le damos sabor a la tierra. Aquellos que creemos en Dios somos los que repartimos el sabor que viene de Dios al ambiente en donde nos movemos. Cuando Dios nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, nos está diciendo que Él nos dio a nosotros un sabor especial. Y donde quiera que vayamos, igual que la sal, donde quiera que es puesta, toma otra dimensión de aquel plato cuando es colocado una pizca o un poco más de sal o mucha sal. El Señor nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, cuando usted tiene una actitud adecuada, como dice Dios, que es una actitud santa, alegre, agradable, que es agradable al Señor, que vive en principios, cuando usted decide no ser violento, cuando usted decide no enojarse, cuando usted decide estar en paz, cuando usted decide ser alguien distinto, usted está colocando sal en ese ambiente para que tenga un sabor distinto. Somos la sal de la tierra. Y si usted y yo entendemos claramente que estamos llamados a darle sabor en el lugar en donde estamos, cualquier cosa que nos pase en la vida puede tener un sabor distinto si yo decido hacerlo. La vida tiene un sabor distinto en tanto en cuanto yo decido que lo tenga. Usted puede tener la peor enfermedad del mundo, pero si usted decide estar feliz a pesar de eso, porque sabe que su vida no termina cuando muera, sino cuando el Señor esté en su presencia y no tenemos fin, pues simple. 70 años, 80, 100, 120 años que logre vivir, los que más vivan, pues vívalo con alegría. Si está con una enfermedad terrible, pues todavía está vivo, entonces disfrute, vaya con su familia, abrácelos, bríndese, llénese del amor y no del odio. Y seguramente usted tendrá un ambiente distinto. Yo recuerdo ahora un amigo misionero, se llama Ronnie Cabezas. Él en estos instantes está con cáncer. Y cuando yo le fui a visitar, vive en Ambato, le saludé, hablé con él y traté de conocerle. Buenas tardes. Y saber qué es lo que estaba pasando con él. Visité a este hombre. Y cuando le vi no tenía absolutamente ningún problema en cuanto a su actitud. Porque aunque estaba con cáncer, él me recibió con un abrazo, una sonrisa, me invitó un juguito. Le digo, ¿y cómo estás de tu enfermedad? Sí, hermano, o sea, necesito dinero para los tratamientos, estoy con cáncer. Aparentemente el cáncer sí puede ser remisible, pero el proceso no depende de mí, depende de los médicos y de lo que Dios decida. Y empezó a contarme chistes, a mostrarme su casita, a mostrarme unos perritos con los que él mueve, como el que está por aquí caminando.
Me empezó a mostrar un montón de cosas lindas. Vive en una casa llena de jardines, pero está con cáncer. Y uno diría, este hombre debería estar, pero muriéndose, debería estar angustiado, debería estar en una situación terrible de vida, de tristeza. Y en lugar de inyectarme tristeza, la casa donde fui, lo único que destilaba por todo el lado era sonrisas, era alegría. Y me dice, ve Marcos, es que yo tengo dos caminos. Cuando me dijeron que tengo cáncer, el camino era, me voy a morir. Y cuando me dijeron que tenía posibilidades de vivir, entonces dije, voy a vivir. Entonces una de dos, si me muero, sé que voy a la presencia de Dios y estoy feliz. Pero si vivo y todavía Dios me está dando vida, ¿por qué vivir amargado? ¿Por qué vivir angustiado? ¿Por qué perder el tiempo con una actitud de desastre, de tristeza, de depresión, cuando todavía respiro? Muchas veces las personas, cuando viven situaciones como estas, de enfermedad, de situaciones difíciles, lo que inmediatamente llega sobre sus hombros es me voy a morir, porque no tienen esperanza. Pero los hijos de Dios, la sal de la tierra, tenemos esperanza en Él. Yo no sé lo que está pasando con su vida, yo no sé qué cosas están sucediendo en su vida, probablemente de algunos sí, pero no se enoje con la vida, no se enoje con la familia. Salve su familia y sale su familia, sea usted la sal de la tierra, sale su familia, dele un sabor distinto, no esté enojada, peleando, discutiendo, cambie de actitud. Y aseguro que cambiando de actitud, si el Señor le da un mes de vida, 10 años de vida, 50 años de vida, cambiando de actitud, seguramente también cambiará su vida. Yo no sé si la situación es muy difícil. Es que, pastor, ahorita tengo una deuda tremenda. Listo, entonces haga las cosas que tiene que hacer, reduzca presupuesto, intente hablar con los deudores. Hay cosas que se puede hacer. Pero no se angustie y empiece a decir, me voy a morir, me quiero morir porque no tengo con qué pagar. No. Quiero decirle algo, mi querida familia de la Iglesia Aire para la Vida. Es increíble, pero las cosas en la vida no son eternas. Los momentos en la vida son eso, momentos. Si usted tiene una actitud adecuada frente a las curvas del destino, frente a las curvas de la vida, los momentos de su vida van a ser conforme a su actitud. La vida y sus momentos dependen de su actitud. Si usted tiene una actitud alegre para la vida, si usted tiene una actitud feliz para la vida va a ser hermosa. Pero si usted tiene una actitud de decadencia, de depresión, de tristeza, no, ya me quiero morir. Si le preguntan cómo está aquí viviendo, por no ser soberbio, para no preocuparle, cosas así, seguramente su actitud va a ser así, triste, sombría, mediocre. Pero Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra, a que le demos sabor. En donde quiera que usted esté, que usted sea el sabor de ese lugar. Que usted disfrute de esas personas, de ese ambiente, que les brinde amor. Uno tiene que aprender a preguntarse en la vida y decir, ¿cuál va a ser la actitud con la que voy a vivir el resto de la vida? Quiero concluir con esto. ¿Cómo quiere vivir el resto de su vida? ¿Con qué actitud va a vivir el resto de su vida? Dios dice que somos la sal de la tierra, no dice que no vamos a tener enfermedades, no dice que no vamos a tener problemas, no dice que no nos van a llamar la atención, como hoy día hay el Señor que casi me pega por efecto de algo que yo no hice. Las curvas de la vida y las sorpresivas no están exentas en nuestro camino de que sucedan y aparezcan. Pero depende de usted y de mí con qué actitudes enfrentamos la vida. Quiero terminar con esto. El día de ayer estuvimos caminando por la ciudad, íbamos a un lugar X y nos subimos en una combi y nos perdimos. Frente a esa perdición, todos los que estábamos en este camino en donde la curva nos cogió y nos hizo perder, cuando nos bajamos del transporte, los tres estábamos mal,
Estábamos angustiados, estábamos en un lugar que no conocíamos, yo no tenía el dinero suficiente para poder subirme en un transporte de regreso, tenía que buscar a alguien que me cambie plata. Ese es un problema enorme. Llegó un momento en donde los tres nos pusimos mal, discutimos, porque ninguno utilizó el cerebro para poderse poner en el plano de esto, cómo lo vamos a enfrentar. No con las vísceras, no con el hígado, con los riñones, sino con el cerebro y sostenidos de la mano de Dios. No fue sencillo. Discutimos, no sabíamos qué hacer, nos pusimos mal, nos enojamos, hasta que llegó un momento. Mi esposa dijo una frase en medio de lo enojados que estábamos: alguien tiene que tener aquí el cerebro para reaccionar. Y me acordé de este tema. Tratamos de calmarnos, tratamos de sostener un poquito una conversación. Nos pusimos primero en paz, algo por lo menos. Luego intentamos ponernos de acuerdo. Aquí hay una curva del camino que se llama Mosca. Y en el momento que intentamos ponernos de acuerdo, las cosas fueron empezando a fluir. Encontré un lugar donde me cambiaran dinero. Después entendimos dónde teníamos que bajarnos. Y después cogimos un transporte que nos llevó hasta el lugar. Logramos hacer o logramos cumplir nuestro objetivo. No logramos cumplir con todo, pero logramos cumplir nuestro objetivo. Y sobre todo logramos volver a casa. Cuando nuestra actitud cambió, las cosas mejoraron. Cuando nuestra actitud fue de reclamo, de enojo, no podíamos movernos del lugar que estábamos y no avanzábamos ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha. Porque nuestra actitud no era de utilizar la cabeza para poder entender lo que Dios quería enseñarnos con esto. Cuando usted utiliza las herramientas de Dios, y una de estas es el cerebro antes que el hígado, seguramente la actitud va a cambiar, el entorno va a cambiar, y usted va a poder continuar después de la curva del camino, siguiendo hacia adelante y buscando llegar a su meta. La actitud con la que usted enfrente la vida es la que va a determinar cómo va a ser su vida. Nuevamente, y concluyo con esto: ¿cómo va a enfrentar el resto de su vida? ¿Con qué actitud va a enfrentar el resto de su vida? ¿Con enojo, con desesperanza, con molestia, siempre pensando en cualquier cosa menos en lo que debe, no dejándose guiar, enarbolándose en el orgullo de decir yo estaba con la razón, pero no dejando que alguien le corrija para decir estás equivocado, debes corregir? Mi actitud decide lo que va a ser el resto de mi vida. Espero en Dios que su actitud sea dejarse guiar por el Señor, para que cualquier curva que le toque pasar en la vida y que le salió de sorpresa en el camino, no le destroce ni su vida, ni su familia, ni su entorno. Le deseo a la familia Aire para la Vida, le deseo que tengamos una actitud distinta para enfrentar los avatares del destino, las curvas del camino, y entonces, viendo la curva que nos acabamos de librar, sigamos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es nuestro culto racional. Dios les bendiga, querida familia. Nos estaremos viendo la siguiente semana de forma presencial.